Ya, entonces aquí nos encontramos con Yasmín Mendoza y ella me estaba comentando que había estado revisando una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que había propuesto el economista Pablo Dávalos, donde prácticamente él decía que la carta de intención que se ha firmado es inconstitucional, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso, Yasmín. Ya. En base a los artículos 436, numeral 4 y el 439 de la Constitución de la República, en coordinación con el artículo 98 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, puedo presentar mi exposición acerca de la inconstitucionalidad que presenta el acuerdo del crédito otorgado el 11 de marzo del 2019 por el FMI. Una de las violaciones constitucionales que está provocada por la metodología del FMI y su concepto del déficit primario no petrolero. El FMI crea una maniobra contable partiendo de la noción del déficit primario no petrolero que no encuentra justificación en las leyes del Ecuador. Tanto así que es considerado que el déficit primario no petrolero no debería de ser, partiendo de que no existe una conceptualización de una política fiscal y esta no debería de intervenir en la toma de decisiones de las autoridades económicas. Lo que te entiendo es que en la legislación ecuatoriana no existe el concepto de déficit primario no petrolero. No petrolero, exacto. Entonces, a partir de que no existe este concepto, el FMI se aprovecha de esta maniobra contable y entonces, pero las leyes ecuatorianas no encuentran una justificación a esto, ya que al momento de no considerar el déficit presupuestario, el déficit primario no petrolero, se está creando una distorsión de la programación económica y del ciclo financiero, que fue otorgado incluso por el Sistema de Información de Finanzas Públicas, al momento de que se parte del análisis que hace el FMI, pues se considera que se está haciendo una contabilidad doble, ya que por un lado no se está considerando los gastos que realiza el gobierno central, gastos de combustible, pero no se considera los ingresos que perciben de estas empresas petroleras o estatales. De aquí se puede decir que interviene el concepto de sobre la línea y bajo la línea. Sobre la línea se consideran todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Se excluye total. Un ejemplo de gasto de ingresos ordinarios son las transferencias de capital e inversión, pero de las empresas estatales petroleras y de todas las empresas y de ciertas empresas públicas, y estas se excluyen los gastos de combustible. O sea, en el presupuesto que está considerando el FMI no está considerando los ingresos petroleros, más sí está considerando los egresos. Los egresos. Por eso dice que no se podría aceptar este acuerdo debido a que está haciendo Es como una trampa eso. Claro, está haciendo como una ecuación contable en relación solo de los ingresos y de los egresos del sistema financiero, del sistema público no financiero. ¿Y eso qué repercusión tendría el excluir los ingresos petroleros y el incluir los gastos, los egresos? Si bien es cierto, conocemos que uno de los ingresos más fuertes que tiene nuestro país, que tiene el Producto Interno Bruto, son los ingresos petroleros. Y al momento de no considerar los ingresos petroleros, obviamente, y considerando los gastos que sí genera va a haber un déficit muy grande, porque no está considerando los ingresos más fuertes que tiene nuestro país. Entonces, al momento de que si nosotros aceptamos esta inconstitucionalidad, pues estamos aceptando de que la aprobación que expuso la Asamblea Nacional en el presupuesto consolidado, esto se anularía, y también la organización que hizo las empleadas. Muy bien, entonces ahí hay una inconstitucionalidad relacionada con la política fiscal. ¿No?
Ya, ahora también existe otra violación constitucional propagada por el FMI a partir de que quiere reducir el empleo público. Esto de aquí afectaría de manera directa a los ecuatorianos, y no solamente a los trabajadores, sino a toda la ciudadanía en general, puesto que al momento de el FMI crea una idea falsa diciendo que existe un tamaño excesivo del Estado, y que esto se basa en un salario totalmente grande, un salario que no va en justificación de la actividad. Entonces, plantea de que, valiéndose de que los salarios y los sueldos se encuentran en la cuenta corriente, dice que la cuenta corriente es la que tiene un déficit mayor, y que esta provoca la crisis. Entonces, ¿cuál es la solución? Disminuir ese déficit. Y para poder disminuir ese déficit, ¿qué debo de hacer? Quitar a las personas que trabajan en el sector público. Bien, esto no solo está afectando a esos trabajadores. Pero ¿tiene la potestad de hacerlo o no? Es decir, si un gobierno cree que hay demasiado gasto público, ¿podría hacer este tipo de ajustes o no? O sea, ¿es legítimo o no? O sea, sí puede hacerlo el Estado, Ya. pero ¿Qué sería lo inconstitucional de esa reducción de servidores públicos? la inconstitucionalidad abarca de que conocemos de que existe un plan nacional del estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando se reduce a los trabajadores públicos, entonces esto empeoraría las situaciones en los sectores de educación, de salud, de seguridad social, y entonces esto no respetaría ni garantiza que los derechos de la población en bienestar se cumplan. O sea, la prestación de servicios se ve afectada. Se va a ver afectada. O sea, no es solamente porque pierden los servidores públicos su trabajo, sino porque la ciudadanía deja de beneficiarse claro, de estos derechos económicos y sociales. Y ¿verdad? sociales, sobre todo porque dejaría de existir esa calidad y esa eficiencia en el sector público. Y sabemos que el sector público es salud, educación, seguridad social, y esto realmente es muy importante en la matriz del Ecuador. Esa es otra de las inconstitucionalidades que existen. Si deja de haber salud pública y educación pública, ¿cómo resuelven sus problemas educativos y de salud la ciudadanía? ¿Cómo lo harían en este caso? Y es que exactamente en eso radica la inconstitucionalidad, porque no está pensando en la población. De allí irnos al hecho de que ya no existe educación y que no existe salud, realmente provocaría de que las personas no tengan acceso a Se la privatizaría, servicio. ¿no? La privatizarían totalmente, lo cual es totalmente inconstitucional, porque todos los ecuatorianos tienen el derecho a tener garantizado el bienestar de ellos. Muy bien, muy interesante lo que nos cuentas, Yasmín. Entonces, en temas de política fiscal, en temas de políticas públicas sociales... También es otra de las inconstitucionalidades. ¿Cuántas inconstitucionalidades plantea el documento de Pablo Plantea Dávila? 16 inconstitucionalidades. 16. Sí. O sea, nos has contado 2, pero son 16. Son 16 inconstitucionalidades que pueden, incluso al momento de realizar su lectura, son muy comprensibles para poder ver cómo se está afectando a cada uno de los ciudadanos en intereses simplemente de un crédito que incluso cuando se firmó este acuerdo, pues en la mayoría de los ecuatorianos o las personas que tienen derecho a saber lo que está sucediendo, pues no se sabía hasta cuando ya el FMI publicó que ya se había realizado el acuerdo. Y otra de las inconstitucionalidades, como le decía, es quitar el techo arancelario del coeficiente de la liquidez doméstica. Esto realmente disminuiría o restringiría totalmente los modos de pago, lo cual generaría mucha ineficiencia y vulnerabilidad en la economía. ¿Podría afectar la dolarización? Claro, la dolarización incluso para los ecuatorianos fue muy difícil adaptarse, y esto afectaría de manera directa en la dolarización. Muy bien, muy interesante lo que nos has contado, Yasmín Mendoza, que es estudiante de la Universidad de Guayaquil, Yasmín, ¿no? Así es. Nos ha compartido esta información. Muchas gracias, Yasmín.